Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia. Hoy nos presentamos delante de ti, oh Dios. Anhelamos adorarte, anhelamos que nuestro hogar sea un lugar de adoración para exaltar tu nombre cada día. Vamos a adorar, iglesia de Dios. Aleluya.
Hola, buenos días, iglesia, bendiciones para todos, bienvenidos a nuestra transmisión de la Iglesia Alas de Salvación, bienvenidos a todas las familias que hoy están conectados con esta enseñanza y con esta transmisión. Bueno, quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo que más valoras en la vida? Quiero que lo pienses por un momento. ¿Qué es lo más importante en tu corazón? ¿Y qué lugar, como segunda pregunta, qué lugar ocupa eso que estás pensando en tu corazón? ¿Qué es lo que más valoras en la vida y qué lugar ocupa en tu corazón? Bueno, hoy vamos a compartir una enseñanza basada en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Quiero que me acompañes en esta mañana a que abras tu Biblia junto con tu familia, o si estás en tu casa o en el lugar donde estás, puedas leer junto con nosotros la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra. Vamos al libro de Jueces, Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 1. Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y dice la palabra, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, dice la palabra del Señor. Versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas, dice la palabra, en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, dice la escritura, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, dice la palabra del Señor. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hoy quiero compartirte una enseñanza que le he titulado Derribando ídolos familiares. Derribando ídolos familiares. Vamos hoy a hablar acerca de este tema. Dice la palabra del Señor que Israel tenía un periodo, el periodo de los jueces, era un periodo de mucha fluctuación, donde tenían un gran fervor por las cosas del Señor, pero nuevamente se deslizaban a los ídolos. El gran problema y la gran situación de Israel con respecto a todas estas situaciones que estaban sucediendo en sus vidas era por causa de la idolatría. Hoy vamos a hablar de uno de los pecados que traen maldición a un pueblo, a una familia y a una persona. Vamos a hablar sobre este tema, ya que Dios debe ocupar el lugar más importante en nuestras vidas, el lugar y el primer lugar en nuestro corazón. Viendo el panorama del pueblo de Israel, nos dice Dios en su palabra que cada vez que ellos sembraban, que cada vez que ellos cultivaban, que cada vez ellos querían prosperar, venían sus enemigos y arrasaban con todos los cultivos y con todas sus cosas. Así, dice la palabra del Señor, por medio del temor, ellos iban y se escondían en cuevas y no podían prosperar. Vivían atemorizados por sus enemigos, en cuevas, refugiados. ¿Te llama la atención a algo que está pasando hoy en día? ¿Te llama la atención que hoy en día todo el mundo está en sus casas y cada vez la gente se está viendo en una situación muy fuerte en su economía? Y hoy el Señor va a hablar precisamente sobre eso, de uno de los grandes problemas que hoy existe en la humanidad, que es la idolatría. Pero te preguntarás en esta mañana, ¿qué es la idolatría? Un ídolo es una obra hecha por mano de hombres, sea por un escultor o un pintor o un grabador. En pocas palabras, un ídolo es cualquier persona, lugar
cosa o incluso una idea que ocupa un lugar por encima de Dios, que le quita el honor que a Él le corresponde. Porque quiero recordarte algo, familia de Dios. Dios es el único merecedor de toda la gloria, de toda la alabanza, de todo el honor y de toda la gloria. Aleluya, gloria al Señor, porque Él es el único merecedor de la gloria y de la alabanza. Y cuando algo está colocado por encima de Él, la palabra del Señor le llama a eso un ídolo, un ídolo. Oseas capítulo 3, quiero que me acompañes en esta mañana a Oseas capítulo 3, versículo 1, está después del libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, después del libro de Daniel, está el libro de Oseas, del profeta Oseas. Y en el capítulo 3 nos da una claridad acerca también de lo que significa la idolatría. No es solamente una obra hecha por manos de hombres, sino que la Biblia también le habla a la idolatría y la compara con el adulterio espiritual. La idolatría, iglesia, es adulterio espiritual. Oseas capítulo 3, versículo 1, nos habla acerca de la historia de un profeta que Dios le dijo que se casara con una mujer prostituta. Esta mujer, lamentablemente, su mentalidad nunca cambió. Y Dios permitió esta unión para dejar una enseñanza, para mostrar que esta mujer representaba a la nación de Israel y Oseas representaba el amor que Dios tiene por su pueblo. Y lo miramos aquí en la palabra del Señor, en el capítulo 3 de Oseas, dice lo siguiente: me dijo otra vez Jehová, ven, le está hablando Oseas, ama a una mujer. Dice, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, dice la palabra del Señor, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales, dice la Escritura, miran a dioses ajenos. La idolatría es adulterio espiritual. Es lo mismo que sucede en un hogar. Cuando un hombre mancilla el hogar, eso es adulterio, dice la palabra del Señor. Y la idolatría es adulterio espiritual. También tener un ídolo en el corazón es quebrantar la palabra de Dios. Dios ha establecido en su palabra, en Éxodo capítulo 20, del 1 al 5, dice, y no tendrás dioses delante de mí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, un lugar politeísta donde había muchos dioses, e Israel es monoteísta, como nosotros también, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano es monoteísta. Algunos dirán, pero ¿por qué? Si ustedes, como algunas sectas o denominaciones o religiones, piensan que tenemos tres dioses. No, amamos, tenemos un solo Dios verdadero manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos merecen la reverencia. Jesús es Dios, la Biblia lo dice. El Padre nos creó, Jesús nos redimió y el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Él habita en nosotros, siente, decide y habla, dice la palabra del Señor. Y dice la Escritura en Éxodo 20, del 1 al 5, no tendrás dioses delante de mí, ni te inclinarás, ni los honrarás. Porque el Señor es fuerte, celoso, que visita la maldad de los hijos y de los padres, dice la palabra del Señor, de los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea que esto es muy delicado, iglesia, esto es demasiado delicado, porque la idolatría quebranta la palabra de Dios, quebranta la palabra de Dios. Aparte de eso, un ídolo es incapaz de dar vida eterna y de dar paz y salvación. Lamentablemente el mundo está ciego por sus tradiciones, engañado por el mismo Satanás, haciéndole entender de que el hombre necesita hacer una imagen con sus manos, recrear las deidades para poderse acercar al Señor. Y eso quebranta la palabra de Dios y además no puede dar salvación. Dice el Salmo 135, dice la palabra del Señor en los Salmos 135, versículo 16, dice al 17. Tienen boca, hablando acerca de los ídolos, no hablan, tienen ojos y no ven,
tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Así que si en algún momento en tu vida llegaste a adorar a un ídolo o entregarle tu confianza a una imagen, o probablemente naciste en un hogar, escúchame bien, en un hogar donde la tradición fue adorar imágenes y adorar esculturas, lamentablemente te engañaron. La palabra de Dios es muy clara: tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, no tienen aliento en sus bocas, no pueden dar salvación, no pueden dar paz, no pueden dar tranquilidad. La Biblia también nos dice que la idolatría carece de sensibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero apoyarme en un texto de la palabra del Salmo 115, versículos del 4 al 7. Quiero que me acompañen. Salmo 115, versículos del 4 al 7. Dice la palabra: los ídolos de ellos son plata, oro, dice, obra de manos de hombres. Tienen boca, has mirado que tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven, dice la Escritura. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen, dice el salmista. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Ahora, ¿por qué el salmista deja esto? ¿Por qué es tan detallista? ¿Por qué nos deja y compara a los ídolos y muestra sus rasgos y sus cualidades? Nos dan a entender algo: tienen ojos pero no ven, son insensibles. Cuando un ídolo es elaborado, aunque tú veas la imagen de ese ídolo, esa imagen es insensible, no siente. O sea, lo que quiere decir es que tienen ojos pero no te pueden dar vista, no te pueden dar guía. Tienen boca, pero no te pueden orientar, no te pueden dar aliento de vida, no te pueden dar palabras de vida. Tienen pies, pero no te pueden conducir. Tienen manos, pero no te pueden tocar. Eso es lo que la palabra del Señor está hablando acerca de la insensibilidad de la idolatría. La idolatría o la práctica de la idolatría, porque vivimos en un mundo donde fabrica constantemente ídolos. Y a lo largo de la historia, Satanás ha querido desviar la atención del hombre hacia Dios, formando ídolos. De igual forma, hoy también lidian en sus corazones muchas personas con ídolos. El ser humano ha creado una infinidad de dioses en su corazón. Y voy a hablarte de algunos ídolos que muchas veces están en los corazones de las personas. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá, dice la Escritura, al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, dice la Escritura, servir a Dios y a las riquezas. Para muchos, las posesiones materiales se convierten en un ídolo: una casa, un carro, o por qué no, el dinero. ¿Crees que el dinero es un ídolo para muchas personas? Aunque el dinero es una herramienta para poder prosperar, para muchas personas el dinero es un ídolo, Por eso dice Pablo, le escribe a Timoteo en la primera carta del capítulo 6, versículo 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es el problema, iglesia? El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Si tú te levantas toda la mañana y dices: voy a conseguir dinero porque es que necesito ser rico, necesito ser famoso, hay un ídolo en tu corazón. Porque el dinero es un gran distractor. El amor al dinero es un gran distractor de la gloria de Dios. No dije el dinero, dije el amor al dinero. Otra de las cosas que se pueden volver un ídolo es el poder. ¿Cuántas personas están en el poder y no lo sueltan? El poder puede ser un gran veneno y un arma terrible para
quitarle el primer lugar a Dios en los corazones. El poder. Hablemos de los placeres del mundo. También un ídolo pueden ser los placeres del mundo. Hablo del alcohol. Para muchos no pueden pasar la semana sin tomarse una bebida alcohólica. O las drogas. Se han vuelto en sus vidas dioses. ¿Qué tal el entretenimiento? ¿Cierto? No quiero decir que ver televisión sea malo, ir al cine sea malo, o en algún momento estar en familia y poder tener un tiempo de recreatividad con tu familia. Pero para muchos el entretenimiento es un ídolo. Es un ídolo. ¿Qué tal lugares también? Hay lugares que se han vuelto para muchos un ídolo. Ir a un casino. Hay gente que no deja de ir a un casino. Otros, el bingo se les volvió un ídolo. Los billares, ¿cierto? Qué interesante. Y vamos a tocar un poco más. Vamos a hablar de un poco más. Vamos a tocar fibras. ¿Qué tal una mascota? Para muchos una mascota puede volverse un ídolo. Ese animal que tanto amas puede aún desplazar a alguien que tú amas realmente por esa mascota. ¿Cierto? Hoy hemos humanizado los animales. Hoy en día los animales tienen psicólogo. Hoy los animales o las mascotas tienen EPS. Hoy los animales tienen derechos. O sea, cada vez nos damos cuenta que los animales tienen los mismos derechos y los mismos beneficios que los seres humanos. Y recordemos, el único ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios es el hombre. Aunque el mundo ha hecho lo imposible por proteger a los animales, nunca se compararán ni estarán al nivel del ser humano. Las personas, una persona se puede volver un ídolo, un padre o una madre, ¿cierto? ¿Qué tal tu esposo o tu esposa? Se puede volver un ídolo. ¿Qué tal tu novio? O tu novia, que tú dices, yo sin él o sin ella, yo no podría vivir. Has hecho de ese hombre o de esa mujer un ídolo. ¿Qué tal tu pastor? Hay gente que tiene idolatrada a los pastores. Mis hermanos, los pastores somos seres humanos, comunes y corrientes. Y por último, tú mismo o nosotros. Un ídolo no solamente puede ser algo o alguien, podemos ser nosotros mismos. Y el orgullo nos puede llevar a desplazar a Dios en nuestros corazones. ¿Quién está en el trono de tu corazón? Dime quién está en el trono de tu corazón y te diré quién eres. Jesús un día iba caminando con los discípulos y se le acercó un joven. La Biblia le habla como el joven rico. Jesús estuvo dialogando con él y el joven rico le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿sabe los mandamientos? Y él dijo, desde pequeño, me los sé todos. En resumida cuenta, Jesús le dice, ok, lo sabes todo. Ahora, toma tus posesiones y siémbralas o compártelas con los pobres. Este hombre, al darse cuenta de eso, de lo que Jesús le estaba pidiendo, se entristeció mucho y se fue. ¿Quién estaba en el trono del corazón del joven rico? Toda la vida guardó la palabra, pero Dios no estaba en el trono de su corazón. Y así hay muchos cristianos y muchas personas que creen o dicen amar a Dios, pero a la hora de la prueba, donde Jesús prueba nuestros corazones, de quién está en el trono de nuestro corazón, nos vemos faltos, como el joven rico, porque realmente este hombre amaba más sus posesiones que al mismo Dios. ¿Quién está detrás de la idolatría? ¿Quién está detrás del culto a los ídolos? Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 10,
versículos 19 al 20. Dice la Escritura en 1 Corintios nuevamente, capítulo 10, versículos del 19 al 20, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿qué es lo que trato de decir? Dice Pablo, que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos. No, de ninguna manera, dice Pablo. Lo que digo es que estos o esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. No quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ahora, préstame mucha atención. Detrás de toda la adoración que el mundo hace a sus ídolos, sean cosas, sean personas, sean actores, deportistas, porque este mundo es una fábrica de ídolos, donde quien manufactura todo esto es Satanás. Satanás orquesta todas estas cosas por una razón, porque Satanás siempre ha querido desviar al hombre la atención de Dios, de que en el corazón de los hombres no esté Dios, sino que estén los ídolos, y detrás de los ídolos está Satanás, porque Pablo lo expresa en esta carta y dice: detrás de todo eso está una orden de demonios, una horda de demonios y de malignidad detrás de los demonios. Así que si tu familia en algún momento, en la primera, segunda, tercera o cuarta generación, fueron idólatras, y tú llegas a esta realidad porque estábamos ciegos, y te lo digo también por experiencia propia, yo también vengo de esa misma línea, hasta que un día entendí a través de la palabra de Dios que era la luz para mi entendimiento, y pude comprender que es Dios el que hace libre al hombre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, preguntémonos en esta mañana: ¿qué peligros trae la idolatría? ¿Cuáles son las consecuencias de la idolatría? Y así como en el pueblo, en el tiempo de los jueces, Dios tuvo que levantar un hombre llamado Gedeón. Pero antes de que Dios levantara a Gedeón, nos damos cuenta, dice la Escritura en el capítulo 6 de Jueces, que sobrevino varias cosas en el pueblo. Como sus vidas era un ir y venir, era como una montaña rusa de subir y bajar. Un tiempo estaban con Dios y otro tiempo estaban adorando otros ídolos, porque Dios tuvo que tratar en el corazón del pueblo de Israel la idolatría. Cada vez que Dios levantaba un juez, el corazón de ellos se inclinaba hacia Dios. Cuando el juez moría, dice la palabra del Señor, ellos volvían nuevamente a sus ídolos, como le llama el libro de Oseas, adulterio espiritual. Todo lo que ocupe el primer lugar en el podio de tu corazón, que no sea Dios, llámese trabajo, llámese lo que se llame, llámese familia. Por eso dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todo tu ser. Dios no tolera competencias. O está Él en el primer lugar o no está. Esa es una pregunta que te dejo en esta mañana. ¿Qué trae? ¿Qué consecuencia trae el pecado y la idolatría? Maldición, derrota, cautividad, temor, ruina, destrucción. Y notamos en la palabra del Señor, en ese capítulo 6 que leímos, que eran sus enemigos venían. Nosotros no tenemos enemigos espirituales. Esos enemigos espirituales detienen la bendición. Porque cuando tú le pides al Señor: Señor, bendíceme, pero en el trono de tu corazón no está Dios, Dios no puede manifestarse donde Dios no ocupa el primer lugar. Otros peligros los vemos en el Salmo 115, versículo 8. Dice la palabra del Señor: semejantes a ellos son los que hacen, y cualquiera que confía en ellos. Qué interesante, porque la idolatría lo que hace es degradar al ser humano. Y te lo digo con toda autoridad. Tú mirarás cómo los grandes líderes espirituales que no conocen al Señor y que creen conocer al Señor se inclinan y se postran ante las imágenes. Eso es una falta de respeto delante del Señor. Es un acto
de rebeldía y de desobediencia a la palabra del Señor. Cuando yo veo a un hombre, llámese como se llame, inclinado y postrado delante de una imagen, eso es una ofensa directa al Creador. Porque nada de lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos o con escultura puede representar al Dios invisible. Porque Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 nos dice que la idolatría no puede dar vida eterna. Así que si tu mamá te enseñó que tenías que tener a todos los santos ahí colgaditos en la cocina, o los tenías que estar colgándolos ahí en el parabrisas de tu carro, o que si tenías que tener la medallita en tu billetera, te engañó. La ignorancia es atrevida. La mayor pandemia a nivel mundial se llama la ignorancia, iglesia. La ignorancia espiritual. Pero cuando tú vas a la palabra, te das cuenta de la verdad. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis, dice Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, dice Pablo, o no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, dice la palabra del Señor. Qué interesante, iglesia, porque Pablo nos muestra aquí un grupo de personas que practican ciertos pecados, y entre ellos está la idolatría. Ningún idólatra puede heredar el reino de los cielos por una razón: porque cuando esa persona murió adorando a otros dioses, en el trono de su corazón nunca estuvo Dios. Y Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, quiero leerlo en la versión lenguaje sencillo, dice lo siguiente. Quiero que me acompañen. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, a los que no confíen en mí, dice el Señor, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, y a los mentirosos los lanzaré, dice el Señor, al lago donde el azufre arde en llamas. Allí se quedarán separados de Dios por siempre. Qué interesante, porque a Dios no se le escapa nada. No es que Dios está interesado en lanzar las personas al infierno, que Dios es malo, mentira del diablo. Dios es bueno. Lamentablemente, el hombre tiene un libre albedrío y toma su decisión de qué adorar y qué colocar en el trono de su corazón. Por eso la gran oportunidad para que tú en esta mañana recapacites en tu vida y pienses por un momento: ¿qué es lo que ocupa en mi corazón el primer lugar? Lo que yo más atiendo en mi vida, lo que yo más considero importante, eso es lo que está en el trono de tu corazón. ¿Cómo romper con el pecado de idolatría? ¿Cómo derribar los baales? No es una tarea sencilla, pero la misma palabra de Dios nos da la salida, nos da las herramientas y los pasos para poder derribar los ídolos en nuestro corazón. Ya que la idolatría a menudo se enquista en la mente de las personas debido a las tradiciones familiares y debido también a las fortalezas mentales que Satanás coloca en las mentes de las personas. Porque piensan algunos: si quito tal cosa, si quito tal cosa, si quito lo otro, si quito esta imagen que tengo con una velita hace años, ¿será que mi abuela se enoja? ¿Será que mi mamá se enoja? ¿Será que mi papá me deshereda? Quiero que escuches algo: por encima de agradar a los hombres, tienes que agradar a Dios. Y si tú terminas por agradar a tu abuela, a tu mamá, o a tu papá, o a tu familia, Dios dice en su palabra que si Él no está en el trono de nuestros corazones,
lamentablemente, nuestras decisiones nos llevarán a una eternidad sin Dios. Qué interesante. Y Gedeón nos da unos pasos bien interesantes. Como Gedeón, su papá era un idólatra. ¿Sabías eso? El papá de Gedeón era un idólatra, era un sacerdote idólatra. Qué interesante. Y Dios le habla a Gedeón y le dice lo siguiente. Jueces capítulo 6, versículo 25. Jueces capítulo 6, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo el Señor Jehová: toma un toro del hato de tu padre. ¿Por qué te digo que era un sacerdote? Porque tenía sacrificios. Y sacrificaban a Baal y a Astarot. Baal es el Dios con D minúscula del clima. Por ellos le entregaban todas esas ofrendas a Baal para que sus cosechas fueran fructíferas. Pero el culto a Baal y el culto a, dice la palabra de Dios, a Acera, era un culto que demandaba un sacrificio con sangre, y era la muerte de niños inocentes. Lo puedes estudiar, la historia lo dice. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿No que no era un idólatra? ¿No que cuando tú miras y te das cuenta de la línea genealógica de tu familia, te encontrarás que dentro de tu familia hay un grupo de personas que practicaron la idolatría? La religión organizada de este mundo practica la idolatría, pero la fe cristiana no. La fe cristiana adora al Dios invisible. No lo vemos, pero Él está ahí. No lo vemos, pero lo sentimos. Creemos por fe y caminamos por fe. La única forma de agradar al Señor no es postrarse a una imagen, es confiar en el Señor. Qué interesante. Y aquí te voy a dejar el primer principio para derribar los ídolos en el corazón. Si tu esposo es tu ídolo, si tu mujer es tu ídolo, si tal vez esa carrera la encumbraste y dices, esto lo logré por mí, y dices, esta carrera es mi ídolo, es mi logro, y por encima de todo, en vez de darle la gloria a Dios, se la das a tus esfuerzos, tú has fabricado un ídolo. Tú eres ese ídolo. Y se alimenta de tu orgullo y de tu arrogancia. Y Gedeón entendió que si querían volver a ganar las victorias, porque los amalecitas venían y los derribaban, y venían y los llevaban cautivos, sembraban todo el tiempo y cosechaban, y cuando venían a disfrutar de la cosecha, venían sus enemigos, les arrasaban los cultivos y ellos huían a sus cuevas. Qué interesante, mis amados. Pero lo primero que hizo Gedeón para derribar los ídolos familiares, porque le he puesto esta enseñanza, ídolos familiares, es obedecer la voz de Dios. Hoy Dios te está hablando a ti y a mí, y nos dice el Señor: yo no tolero competencia. Si en tu corazón hay competencia, y en el trono de tu corazón yo no estoy en el primer lugar, ni en el segundo, ni en el tercero, sino simplemente estoy allá en el cuarto de San Alejo, y cada vez que tú tienes un problema, me buscas a mí como un Dios bombero, y cada vez que tienes un problema, y ahí sí buscas al Señor, quiero decirte algo: Dios no ocupa el primer lugar. Amamos al Señor sobre todo. ¿Quiénes tienen a Dios en el primer lugar? Aquellos que han entendido que no importa las circunstancias o los problemas que tengan en sus vidas, Dios es primero que ir a hacer otra cosa. Si para ti lo primero es prender el televisor y no ir a la palabra, tu televisor es tu ídolo. Si en los primeros momentos del día lo primero que haces es, a ver, ¿quién me dejó una nota de voz? ¿Quién me dejó un WhatsApp? A ver, ¿qué es la Lolita, Patricia, o Roberto, o Juan Carlos? Tu celular es un ídolo, y de eso sí que hay bastantes, ¿cierto? Se te cae el wifi y te enojas.
has hecho un ídolo. ¿Y qué hizo Gedeón? Dijo, voy a obedecer la voz de Dios. ¿Sabes en qué problema se estaba metiendo Gedeón? Nada menos que era derribarle al sacerdote de ese tiempo, que era su papá, el ídolo. Y tú puedes leer el contexto de la historia. Se formó un problemononón, al punto que querían matar a Gedeón, porque les había derribado el ídolo. Sigamos leyendo. Dice, y derriba, versículo 25, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Versículo 26, y aquí está lo segundo que quiero enseñar. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Lo segundo que hizo Gedeón fue establecer la adoración verdadera. Derribó el ídolo, y con el ídolo que derribó, que era de madera, levantó un altar. Porque el altar necesita varios elementos, mis hermanos, entre ellos madera. Dios le mostró a Gedeón, le enseñó a Gedeón, primero, que antes de obedecer a tu familia o a tu tradición o a cualquier religión, está obedecer a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios, Dios comienza a manifestarse en tu vida. Dios comienza a hacer grandes cosas en tu vida. Dios comienza a prosperarte. Dios comienza a bendecirte. Dios comienza a hacer grandes cosas con tu vida. Con tu vida es lo que va a hacer el Señor. Pero Gedeón estableció el fundamento correcto. En la casa solo adoramos a Dios. No hay imágenes. Tú vas a la casa de un cristiano verdadero y no hay imágenes. No hay imágenes de santos ni de ángeles. Porque ese es otro de los pecados de muchos cristianos que adoran a los ángeles. Y hay miles de ángeles en sus casas y sus alcobas. Hay hermanos que todavía tienen ídolos en sus cuartos, hechos de madera, de yeso. Y te preguntas, ¿por qué no crezco espiritualmente? ¿Y por qué no avanzo espiritualmente? Arrepiéntete, bota eso, porque eso es una ofensa para el Señor. Que es un obsequio, que me lo regalaron, que lo conseguí. Por más buena intención que tú quieras justificar tu pecado, para Dios es una abominación. Y tercero, versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Lo tercero que hizo, y con esto concluyo, Gedeón no solamente obedeció la voz de Dios. Segundo, no solamente estableció la adoración verdadera al Señor, sino que también asumió su rol de líder espiritual. Imagínate, tu papá era el líder de la idolatría y tú le acabas el negocio y levantas la verdadera adoración. Y si tú lees todo el contexto de la palabra del Señor, en este capítulo 6, querían matar a Gedeón, pero su padre, que se llamaba Joás, dijo: si estos ídolos de verdad son como son, ellos se van a defender y van a ir contra Gedeón, porque no iba a dejar que Joás mataran a su hijo Gedeón. Y ahí ocurre algo sobrenatural, y quiero que me acompañes, versículo 34, para finalizar. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando Gedeón oyó la voz de Dios, derribó el ídolo, estableció la verdadera adoración y asumió su rol de espiritual, ahí vino la manifestación de Dios. Hay cristianos que quieren la manifestación de Dios, pero en sus corazones todavía hay ídolos. Hay que sacarlos, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Y hoy queremos decirte, Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Así como el pueblo, Señor, en el tiempo de Gedeón,
que clamaban porque sus enemigos venían y los destruían. Pero no era un clamor de arrepentimiento, sino de dolor y de tristeza, Señor. Pero hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que derribes todo ídolo de nuestro hogar y de nuestra familia y de nuestros corazones. Todo lo que quite el primer lugar de nuestra vida, Señor, trae revelación a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Porque por encima de cualquier cosa está obedecer tu voz. No es fácil, Señor, pero necesitamos tu ayuda y tu intervención, Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, nos arrepentimos, Padre, y muéstranos, Señor, qué debemos hacer, porque queremos que en el trono de nuestro corazón estés tú y solamente tú. Di conmigo en esta mañana: yo renuncio a todo ídolo. Dilo así: yo renuncio a todo ídolo. Yo renuncio a todo altar que el enemigo haya querido establecer en mi mente y en mi corazón, y lo saco de mi vida y declaro, Señor, dilo, y declaro, Señor, que tú perdonas mi vida y que me limpias con tu sangre preciosa. Hoy confieso con mis labios que en el trono de mi corazón solo estás tú, solo estás tú. Amados, bendiciones para todos. Aleluya, gloria a Dios. Qué momento tan maravilloso, hermano, en esta mañana, en este día. Hemos recibido una palabra poderosa de parte de Dios para nuestras vidas. Qué gran bendición este gran momento que hemos vivido como iglesia, como familia en Cristo Jesús. Y ahora, hermano, ahí donde tú estás, yo te invito para que tomes el zumo de la uva, para que comas el pan y participes con nosotros de este momento tan sublime, tan poderoso, que es la Santa Cena del Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermosa mañana, así lo como dice mi esposa. Vamos a participar, mis amados hermanos, en donde usted está, de la Cena del Señor. Amén. La Santa Cena, que es un testimonio. Por medio de ella testificó Jesús, ha partido su cuerpo y derramado su sangre por cada uno de nosotros. Y de esta manera proclamó la muerte de Cristo. Esto se debería hacer en memoria de él. Vamos a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Dice la palabra de Dios como título: institución de la Cena del Señor. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, versículo 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Así que tome ahí donde usted está, tome el pan, primeramente, porque cuando parto el pan, hacemos memoria a su cuerpo partido por nosotros. Amén. Así que tome el pan, comámoslo. Asimismo tomamos la copa. Cuando tomo la copa, hago memoria al derramamiento de su sangre por causa de mí, para perdón de nuestros pecados. Participe de la sangre de Dios. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por este momento tan precioso, el cual nos permite compartir y participar de la sangre y del pan de su cuerpo. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú nos has permitido estar en esta mañana preciosa junto con nuestros hermanos ahí en Comunía, poder compartir, Padre Santo, Señor, esta cena que es en memoria de Jesús.
recordando la muerte, recordando cada cosa que hiciste por nosotros. Te damos gracias, Señor, por eso, por esta bendición tan grande, la cual podemos hacerlo cada día, Señor, y poder recordarte cada día más y más. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Saludamos en esta preciosa mañana a cada persona que está conectada ahí en su casa, que está conectada aquí en Colombia, que está conectada fuera del país. Muchas bendiciones, les amamos. De aquí de la Iglesia de Salvación de la Sede Norte les mandamos muchas bendiciones. Amén. Y estamos contentos, estamos bendecidos de poder estar en este lugar y poder compartir con ustedes la palabra de Dios y este tiempo. Así que les animo, mis hermanos, a que cada día abran su corazón para Él, abran su corazón para su presencia, abran su corazón para que cada día Él pueda hacer cosas grandes y poderosas en nosotros. Amén. Es importante que podamos cada día entender esto, que es importante poder buscar cada día a nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y si hay una persona que nos visita o está conectado por primera vez a través de nuestro canal, le damos la bienvenida. Le decimos: Cristo te ama y tiene un gran propósito con tu vida, con tu vida. No es casualidad que hoy te hayas conectado con nosotros, no. Dios te está llamando y hoy te invitamos para que le abras las puertas de tu corazón a Cristo, para que entre a tu vida. Si tú deseas, ahí donde estás, puedes hacer una oración conmigo. Di conmigo en esta mañana: Señor Jesús, yo te invito para que entres a mi vida, para que entres a mi corazón. He divagado por mucho tiempo, Señor, pero hoy he entendido que tú me estás llamando y yo quiero, Jesús, abrirte mi corazón para que tú lo cambies y lo transformes y quites toda tiniebla y traigas luz y dirección a mi vida. Gracias, Señor Jesús, porque hoy he entendido que tú eres mi Padre, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor y que tú me has hecho tu Hijo. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por esa persona que hoy ha dispuesto ese corazón, ha dispuesto su vida para orar y para recibirte a ti como el Señor y Salvador. Gracias, Rey. Aleluya, gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor. Dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos cuando un pecador o una persona llega a Cristo. Amén. El Señor se goza en gran manera y nosotros también como iglesia nos gozamos por eso. Hoy domingo a las 7 p.m. te invitamos para que te conectes por medio del Face Misión Alas. Estemos conectados ahí. Invita a alguien que tal vez tú sepas que necesita escuchar esa palabra, ese mensaje de salvación. Invítalo ahí donde está y empieza a compartir ese link. Y a las 7 p.m. nos estaremos viendo, nos daremos cita a esa hora, porque vamos a tener una gran fiesta con Jesús. Amén. Y este va a ser un tiempo de evangelización para que lo tengas presente, iglesia. Amén. También queremos recordarles que el próximo viernes vamos a realizar un tiempo de oración. Vamos a tener 12 horas de oración. Amén, gracias, amor. Vamos a tener 12 horas de oración. Empezamos desde la 1 p.m. hasta la 1 a.m. Si usted desea, hermanos, participar, no sabe cómo hacerlo, le invito para que si participa en un grupo, vuelve a casa o tiene algún líder, alguien cercano que usted pueda acercarse, llamarle para que le regale el link, para que usted pueda conectarse con nosotros. Amén. Estos tiempos son gloriosos, son hermosos, hermanos. Aunque no estemos haciendo el culto en la iglesia físicamente, pero seguimos conectados, hermanos. Yo le invito para que no se desconecte del Señor, no se desconecte de lo que la iglesia está haciendo. Amén. Y también, hermanos, les quiero invitar para que juntos sigamos orando fuertemente por la apertura de las iglesias. Hermano, Dios va a hacer algo tremendo. Tenemos que seguir unidos, amén, unidos como iglesia, orando por este propósito, amén. Entonces vamos a cerrar, amor, con oración. Vamos a cerrar con oración, dándole gracias a Dios por este momento tan maravilloso que hemos tenido el día de hoy, amén. Amén. Gloria a Dios. Usted está, levante sus manos. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, todo el poder, todo el dominio, porque tú has sido bueno, porque nos has permitido conectarnos, Padre Santo, Señor, aquí, Padre Santo, con la iglesia, con nuestros hermanos, contigo primeramente, Señor, poder compartir este tiempo de adoración, este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza, este tiempo, Padre Santo, de palabra, este tiempo, Señor, de cena, Señor, contigo. Te damos gracias, Espíritu de Dios, por esta preciosa mañana, la cual tú nos has permitido estar, Señor. Decreto, Padre, lo mejor para cada uno de nosotros, Señor, ahí, todos los que están conectados, hayan cielos abiertos, Señor, y que seas tú cada día bendiciéndonos. Llévanos con bien, Padre Santo, Señor, y ayúdanos cada día a que esa palabra quede en nuestro corazón, Padre Santo, Señor, escrita, Padre Santo, con letras de fuego, Señor, y vamos a caminar en ella, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, amados. Con voz de trueno y trompeta, entre nubes él vendrá, como ladrón en la noche a su pueblo levantará. Sé que es difícil creerlo, en la Biblia escrito está. Primera Tesalonicenses 4:13 confirma que Jesucristo viene, 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 viene. Jesucristo viene, viene, viene ya. Jesucristo viene, 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 viene. Jesucristo viene, viene, viene ya. Pañuelito blanco, sáquenmelo ya. Jesucristo viene, viene, viene ya. Pañuelito blanco, sáquenmelo ya. Jesucristo viene, viene, viene ya. allá arriba, allá en los cielos, a su pueblo llevará. Jesucristo es el que viene, no te dejes engañar. Esto es bien serio, mi amigo, préstele mucha atención. A las bodas del Cordero es la gran invitación. Ay, pañuelito blanco, sáquenmelo ya. Jesucristo viene, viene, viene ya. Pañuelito blanco, sáquenmelo ya. Jesucristo viene, viene, viene ya. Jesucristo ya viene, 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 viene. Jesucristo ya viene, viene, viene ya. Jesucristo ya viene, 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 viene. Jesucristo ya viene, viene, viene ya. Jesucristo ya viene, 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 viene. Jesucristo ya viene, viene, viene ya. Jesucristo ya viene, 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 viene. Jesucristo ya viene, viene, viene ya. Pañuelito blanco, sáquenmelo ya. Jesucristo viene, viene, viene ya. Pañuelito blanco, sáquenmelo ya. Jesucristo viene, viene, viene ya. como ladrón en la noche, Viene, es el próximo